Hola, buenas, soy David Alcolea y vamos a continuar el vídeo tutorial anterior donde hicimos el modelado de nuestra base de datos de librería o biblioteca, librería podemos llamarle, a partir de las copiosas indicaciones que nos dio el usuario, detallistas al máximo. Estoy obviamente en modo ironía on, y lo que vamos a hacer ahora es realizar un diagrama un poco ya más complejo, más detallado, a partir del modelado previo, y es el diagrama entidad-relación. El diagrama entidad-relación, pues como se trata de ver cómo se hace un diagrama entidad-relación y aprovechar para empezar a hablar ya de lo que son las claves primarias, las claves foráneas, claves únicas y todo tipo de claves que podemos utilizar en una entidad o tabla, lo vamos a hacer utilizando también draw.io, diagrams.net, aunque a veces a partir del modelado, si tenemos ya las columnas, los nombres y los tipos de datos que necesitamos en cada una de las tablas, es normal, también es habitual realizar primero la construcción, o sea, realizar la construcción ya directamente de la base de datos, y una vez que tenemos la base de datos construida, ya podemos extraer de la base de datos el diagrama entidad-relación. Pero aquí lo vamos a hacer, digamos, en el orden correcto. Diagrama entidad-relación y luego construcción de la base de datos. Para realizar el diagrama entidad-relación vamos a utilizar este tipo de cajitas. Vamos a irlas colocando aquí abajo. Vamos a utilizar el mismo documento para así tenemos visible el modelado que ya hemos realizado en el video tutorial anterior. Lo ideal sería hacer dos documentos distintos para que sea todo más un poquito más separado y más organizado, pero lo vamos a hacer aquí mismo. Y vamos a empezar tabla a tabla. Ya veréis que en el diagrama entidad-relación ya no se utilizan los rombos, directamente se utilizan los conectores entre las diferentes entidades. Bueno, pues vamos a ver nuestra entidad usuarios. Aquí pone table, pues aquí pondremos usuarios, el nombre de la entidad. Y fijaos cómo está distribuida esta cajita que hemos seleccionado. Por una parte tiene aunque aquí ponga row, realmente vamos a indicar las columnas de la tabla. Las columnas de la tabla en terminología de base de datos se llaman atributos, que lo sepáis, que no nos confundamos. Atributos de una tabla son las columnas de la tabla. Y aquí iremos añadiendo columnas según vayamos necesitando. Pero fijaos que ya esta cajita tiene como una columna especial. Una columna como que está separada del resto, que por defecto tiene el valor unique ID y una nomenclatura, dos letras, una identificación con el nombre de PK. Bueno, pues este Unique ID siempre va a ser la clave primaria de la tabla o de la entidad. Tabla y entidad es lo mismo. ¿Qué es la clave primaria? Pues la clave primaria es una columna que tienen todas las tablas o casi todas las tablas, no necesariamente todas, ahora lo veremos, y esa columna suele ser, lo más habitual es que, o se recomienda que sea un numerito secuencial. Un número secuencial que empieza en 1 y cada vez que vayamos añadiendo una fila se va incrementando en 1. Fila 1, fila 2, fila 3. Y no indica más que eso. No aporta más información sobre un usuario, sobre un libro, sobre una opinión. Según vayamos construyendo estas cajitas para cada una de las tablas, lo iremos viendo, pero no aporta más información que eso. Es un número secuencial que indica el orden en que vamos añadiendo las filas. Y ya está. La ventaja es que es una clave única. Se llama clave primaria porque todas las tablas deberían tener una clave primaria. ¿Qué es una clave primaria? Pues una columna que contenga valores que nunca se repitan y que nos sirva para identificar cada una de las filas. Es tan sencillo como eso. Fila 1, fila 2, fila 3. Si la columna se va incrementando en 1, jamás van a existir dos filas con la misma clave primaria, con la clave primaria 2 o con la clave primaria 5. No existirán nunca. Por lo tanto, se recomienda que todas las tablas tengan una clave primaria, no solo eso, sino que la clave primaria sea un número secuencial. Normalmente a ese numerito se le llama, lo voy a escribir aquí, ID, a veces le llama únicamente ID, o a veces se le llama ID y el nombre de la tabla, por ejemplo, ID usuario. A mí me gusta más la nomenclatura de ID y el nombre de la tabla que no únicamente ID, pero ID veréis que en muchas aplicaciones únicamente está como ID. Y este numerito es un número entero, no tiene decimales y tampoco tiene signo. Es un número entero que va incrementándose de uno en uno. Y ya está. Y nos sirve para identificar de una forma unívoca a una fila. Realmente al usuario no le dice nada este numerito. No estamos aportando un dato del usuario.
El resto de columnas sí que son datos del usuario y vamos a ver qué datos podríamos necesitar del usuario. Vamos a incorporar unas cuantas columnas, no muchas, para ver el ejemplo, pero seguro que un dato, pues bueno, pues vamos a incorporar el NIF. Si es una tienda online, porque parece ser, bueno, parece ser no, porque por lo que hemos visto, si se pueden realizar pedidos, es que tenemos una tienda de libros. Bueno, pues vamos a necesitar el NIF del usuario por exigencias legales, pues pondremos NIF. ¿Y solo indicamos la columna NIF? No, vamos a aprovechar que estamos haciendo el diagrama entidad-relación y vamos a aportar más datos. ¿Qué tipo de dato va a ser esta columna? Los sistemas gestores de base de datos en general admiten muchos tipos de datos. Hay datos de tipo texto, hay datos de tipo numérico, de tipo fecha, de tipo binario, de tipo coordenadas espaciales, hay muchísimos datos. Los veremos más adelante en el siguiente video tutorial cuando construyamos la base de datos. Pero ya tenemos que indicar qué tipo de dato va a ser el NIF. Bueno, pues el NIF vamos a indicar que va a ser un char de 9. Va a admitir 9 caracteres. Siempre va a ser 9 caracteres. Siempre. Vale, pues ya tenemos el NIF. ¿Más columnas que podemos necesitar? Pues bueno, parece lógico que tengamos que indicar el nombre del usuario. Voy a hacer una cosita aquí. Primero voy a ampliar un poquito para que se vea mejor. Luego. Y normalmente lo que se suele hacer es poner aquí 2 puntos para separar el nombre de la columna del tipo de dato. Vale. El nombre, bueno, pues el nombre va a ser podríamos poner un char, por ejemplo, de 60 caracteres. Un char de 60 caracteres quiere decir que el nombre va a ocupar siempre 60 bytes, 60 caracteres. Bueno, pero si tengo un nombre que con solo 2 letras o, o un nombre muy cortito, pues es un despilfarro, es un desperdicio de espacio en disco. Que el nombre ocupe 60 caracteres y mi nombre solo ocupa 3 letras o 4 o 5 o 10, las que sean. Entonces, para este tipo de datos de longitud variable, que no sabemos qué longitud va a tener, el NIF siempre van a estar 9. Vale, pues utilizamos un char. Pues aquí se utiliza el varchar. El varchar quiere decir que como máximo van a ser 60 caracteres. Yo creo que para el nombre está bien 60 caracteres, no creo que sean más. Apellidos. Pues apellido vamos a poner también un varchar de 60 o de 80, no importa. El varchar quiere decir que como máximo serán 60 caracteres. Si el nombre ocupa menos, pues se ocupará exactamente la longitud del nombre. Si yo tengo un nombre que me llamo Ana, pues serán 3 caracteres y el resto es espacio que libera un disco que no está ocupado. Más cosas. NIF, nombre, apellidos. No voy a añadir muchas más. Vamos a copiarnos esta fila y vamos a pegarla aquí. Perdón. Seleccionamos esta y aquí en este punto con el botón derecho del ratón ponéis duplicate y podéis añadiendo más filas. Más filas que son más columnas de la tabla. Pues por ejemplo, vamos a poner un email. Seguramente necesitaremos el email. Pues el varchar, pues de 60 también. Vamos a poner aquí, vamos a añadir una más y, por ejemplo, fecha, nacimiento. Vamos a poner que sea de tipo date. Año, mes, día. Y imaginad que la fecha de nacimiento es opcional. Para ver un ejemplo de quiero una columna que es posible que me llegue sin informar. La fecha de nacimiento, pues bueno, si el usuario no quiere poner su fecha de nacimiento, pues oye, que la deje sin informar. De forma que es posible que algunas filas de esta tabla usuarios la fecha de nacimiento no tenga información. Pues entonces vamos a añadirle null. Null quiere decir que acepta valores nulos. Fijaos que si no ponemos null, quiere decir que estas 4 columnas, NIF, nombre, apellidos, email, no aceptarán valores nulos. Obligatoriamente hay que informar el NIF, el nombre, los apellidos y el email. Si una columna tiene el valor, le indicamos null, quiere decir que no que va a estar siempre informada con nulo, sino que acepta valores nulos. Simplemente para ver un ejemplo. La idea es que cuando luego, utilizando el diagrama entidad-relación, tengamos que construir la base de datos, no tengamos ninguna duda de qué columnas tenemos que informar,
qué tipo de dato es cada columna y si aceptan o no aceptan valores nulos. No tendremos ninguna duda. Vale, más cosas. Nuestra tabla usuarios le falta algo. Y es lo siguiente. Normalmente os he comentado que todas las tablas tienen una clave primaria. Excepto algún tipo de tablas, todas deberían tener su clave primaria. Y es mundialmente aceptado en toda la galaxia que la clave primaria suele ser una columna con un numerito que se va incrementando de un 1. Vale, pero si no existiera esta columna, si no existiera este numerito que se va incrementando de 1 en 1, yo aún así necesitaría que un usuario, poder identificar a un usuario de forma única. Aparte de esta columna, esta columna ya sabéis que al ser un numerito, pero que no me dice mucha información sobre el usuario, yo tendría que ser capaz en todas las tablas que crearemos en el sistema gestor, tendríamos que ser capaces de identificar una columna o un conjunto de columnas que puedan utilizarse como clave primaria. Es decir, que sean únicas y que estén siempre informadas. De forma que puede identificar a un usuario por esa columna. Ya sabemos que la clave primaria es el ID de usuario, pero tendría que ser capaz de identificar alguna columna adicional que podría utilizar como clave primaria si no existiera esta columna. A esas columnas, o columnas que podrían utilizarse como clave primaria, aunque sepamos que luego realmente no las vayamos a utilizar, porque se utilizará el ID de usuario, se les llama claves candidatas. ¿Candidato a qué? Candidato a ser clave primaria. Pues vamos a obviar que existe esta columna. Vamos a mirar la tabla de usuarios desde NIF hacia abajo y vamos a ver qué claves, qué columnas podrían utilizarse como clave primaria. Es decir, que tengan siempre un valor único en todas las filas. Bueno, el NIF salta a la vista que no hay dos usuarios con el mismo NIF, o no debería haberlos al menos, pero salta a la vista que el NIF es claramente una clave candidata. Si seguimos bajando, el nombre no, porque puede haber Josés y Anas a cascoporro, por tanto, ni hablar. Apellidos tampoco. El email, bueno, pues tiene toda la pinta de que el email es único. Una persona tiene un email y no habrá más personas, más usuarios en esta tabla que tengan el mismo email, o no debería. O sea que el email podría ser también una clave primaria. También podría ser. Por lo tanto, la pondremos en el grupito de claves candidatas. Luego tenemos fecha de nacimiento, obviamente no, porque faltarían días en la historia del universo para que no coincidieran, digamos, dos personas con la misma fecha de nacimiento. Por lo tanto, tenemos que el NIF y el email podrían ser claves primarias. Por lo tanto, son claves candidatas. Vale. Más cosas. Vamos a crear la clave primaria. Bueno, pues resulta que por convenciones de diseño y construcción de base de datos, la clave primaria va a ser ID de usuario. Por tanto, estas dos candidatas, pues no van a, aunque sean candidatas, al final no tienen el premio de ser clave primaria porque va a ser siempre este numerito autoincrementado, este numerito secuencial, perdón. Entonces, ¿qué hacemos con el NIF y el email? Qué pena, ¿no podemos utilizarlos para otra cosa? Pues sí, como claves únicas. Nos va a interesar que cuando tengamos nuestra aplicación desarrollada, y se supone que tendremos un frontend y un backend que utilice esta base de datos, y tendremos un formulario, no importa con qué tecnología estemos realizando el formulario, si con HTML u otras tecnologías, no importa, tendremos un formulario en el cual introduciremos un NIF, un nombre, apellidos, un email, una fecha de nacimiento y el resto de datos que necesitemos. Pues sería conveniente que cuando esos datos se guarden en la base de datos, en esta tabla de usuarios, no demos de alta por error ningún otro usuario que tenga el mismo NIF. Por lo tanto, para evitar dar de alta un usuario que tenga el mismo NIF, a este NIF le vamos a marcar UK, que quiere decir Unique Key o clave única. De forma que cuando luego realicemos la construcción de la base de datos en el sistema gestor, a esta columna la marcaremos como clave única. ¿Y eso qué vamos a conseguir? Pues que si por error intentamos dar de alta a una persona que ya existe, cuyo NIF ya exista, el propio sistema gestor de base de datos no nos va a dejar dar de alta la fila. No tendremos que modificar nuestra aplicación, nuestro programa, ya esté escrito en Python, en Java, en PHP, en cualquier lenguaje de servidor.
No importa qué tecnología estemos utilizando. No tenemos que hacer una comprobación previa de, bueno, voy a acceder con este NIF a la base de datos a ver si existe y si no existe doy de alta al usuario y si existe pues doy un error. No hará falta. No hará falta porque el propio sistema gestor, en cuanto marquemos esta columna como clave única, si intentamos dar de alta una fila con el mismo NIF, nos va a avisar. Nos va a avisar, tú no puedes, no te voy a dejar dar de alta esta fila porque ya existe otro usuario con el mismo NIF. Pues esto es súper importante que lo sepamos detectar. ¿Qué otra columna también podríamos decidir que sea clave única? Pues el email. El email vamos a definirlo también como UK o clave única. Ojo con las claves únicas, porque las claves únicas conviene que solo unas pocas columnas sean clave única, aquellas que sepamos seguro que no queremos que se repitan en ninguna otra fila. No empecéis ahora a marcar clave única cualquier combinación. Podemos marcar nombre y apellidos no por separado, sino nombre y apellidos en su conjunto como clave única, pero tampoco lo vamos a hacer. Pero no, las claves únicas hay que usarlas con precaución porque el rendimiento en la base de datos, cuando intentemos añadir filas en esta tabla, una tabla cuanto más claves únicas tenga, o otros tipos de claves que veremos más adelante, más pobre es el rendimiento en cuanto a acceso a insertar datos, a añadir datos en la tabla. Bueno, pues esta es nuestra tabla de usuarios. Podemos añadir todas las columnas que necesitemos, pero bueno, con estas poquitas nos basta para ver el ejemplo. Vamos a ver nuestra tabla pedidos. Pues vamos a hacer un copiar, un pegar, vamos a crear aquí al ladito, vamos a poner pedidos. La clave primaria, pues la columna que nos permitirá identificar de forma unívoca a cada pedido. Pues ya hemos dicho que va a ser ID pedido, numerito que se va autoincrementando. ¿Qué va a tener la tabla de pedidos? Pues bueno, esto lo voy a borrar de momento para que no nos confunda. Bueno, pues se supone que habrá en algún momento un código de pedido, le llamaremos código. Importante, se recomienda no utilizar acentos para el nombre de las columnas. Ya sabéis que los acentos y el nombre de variables, nombre de tablas, en programación los acentos, salvo para los textos que tenga que formen parte del contenido, obviamente, pero para nombre de variables, columnas de tablas no se recomienda su uso, se llevan mal. Por lo tanto, aunque código vaya con acento, pero para nombre de la columna o atributo lo pondremos sin acento. Y pondremos que, bueno, que cada pedido va a tener un código, me estoy inventando, que sea un char de 12. ¿Qué más necesitaremos? Pues, por ejemplo, la fecha del pedido, pondremos fecha. La fecha del pedido parece que es un dato que va a ser obligatorio, de tipo fecha, de tipo date. Más datos, pues el estado del pedido, por ejemplo, va a ser un char de 1 o un char de 2. ¿A qué se refiere el estado? Pues bueno, es típico. Char, si lo escribo bien, será mejor. Pues, por ejemplo, EN enviado, PG pagado, IN con incidencia, todos los estados por los que pueda pasar un pedido entre que el usuario confirma el carrito, realiza el pago, se envía, el usuario digamos, confirma la recepción del pedido, completado, pues todos esos estados podría, y es un atributo que tiene que estar en la tabla de pedidos porque forman parte del pedido. Por ejemplo, precio total del pedido, si queremos evitar estar sumando todos los precios de todos los artículos del pedido, pues aquí podremos tener una columna de precio total que podría ser un decimal de 6 dígitos y 2 decimales. ¿Podría ser un número entero? No, porque los precios tienen decimales. ¿Podría ser un número de tipo doble? Pues sí, un numérico de tipo doble acepta todos los decimales bueno, que queramos, ¿no? Hay un límite, obviamente, pero que acepta decimales sin problemas. Pero si queremos que solo tenga 2 decimales, pues podemos utilizar este tipo de dato. Decimal, que son 6 dígitos, de los cuales 2 son decimales. Bueno, y aquí pondríamos pues todas las columnas que necesitemos. Podríamos poner aquí con puntos suspensivos, todas las que necesitemos. Y ahora vamos a necesitar una columna adicional. Por lo tanto, voy a poner aquí duplicate
Vale, vamos a ver, fijaos que en el modelado vemos que usuarios realizan pedidos y es una relación uno a muchos. Quiere decir que por cada fila de esta tabla pertenece a un usuario y tal como tengo la tabla ahora, yo no sé a qué usuario pertenece. Yo sé que el pedido tiene un código, una fecha, un estado, un precio total, todos los datos que necesitemos del pedido, lo pongo aquí como puntos suspensivos, pero necesito saber a qué usuario pertenece el pedido. ¿Qué pongo aquí? Pues voy a poner una columna adicional que se llama ID usuario. Y no hace falta indicar nada más, porque esta columna hace referencia a esta columna de aquí. Con esta columna puedo identificar a qué usuario pertenece el pedido. Ya sabemos que esta columna es la clave primaria en la tabla de usuarios, que es una clave única. Todas las claves primarias son únicas por naturaleza. Por lo tanto, si este pedido pertenece al usuario 5, yo sé que aquí tendrá que haber una fila cuyo ID de usuario sea el 5 y aquí estarán los datos del usuario. Esta columna que sirve para identificar a qué fila de la tabla principal pertenece una fila de la tabla relacionada se le llama clave foránea y se identifica con FK, Foreign Key. Es importante, esto es súper importante, porque si no seríamos incapaces de saber a un pedido a qué usuario pertenece. Y podías decirme, ¿y no podéis utilizar aquí el NIF? Porque el NIF también es clave. El NIF del usuario también es clave única. El NIF del usuario cumple la relación uno a muchos porque sé que un pedido, el NIF es único, este NIF solo va a estar en una fila en la tabla de usuarios. Puedo tener, ojo, no nos confundamos, puedo tener muchas filas en pedidos cuyo valor en esta columna sea el mismo. Si el usuario ha hecho más de un pedido, tendré muchas filas en pedidos en los cuales tengan el mismo NIF. Pero en esta tabla el NIF solo estará en una fila porque es una clave única. Vale, y podéis decirme, bueno, ¿y no puedo utilizar el NIF también como clave foránea para saber a qué usuario pertenece el pedido? Y yo digo, hombre, pues sí, se puede, pero ¿para qué vamos a utilizar el NIF si la clave primaria se llama ID de usuario? Y normalmente no, en toda la vida de Dios, la clave primaria de la tabla principal de la entidad fuerte se relaciona con la clave foránea de la entidad débil de la tabla de pedidos. Por lo tanto, si la clave primaria de usuarios es ID de usuario, aquí pondríamos ID de usuario. Y además no pondremos el NIF porque cuando en otro vídeo tutorial veamos las formas normales de diseño de la base de datos, veréis que el NIF incumple una de las formas normales, una de las cuatro. Hay cuatro formas normales clásicas, incumple la segunda forma normal. Lo veremos más adelante. De momento vamos a dejar ID de usuario, que es lo correcto. ¿Y qué hacemos ahora? Pues nada, vamos a dibujar la relación. Ya que estamos, vamos a poner, para que quede claro, que la clave primaria de la tabla de usuarios está relacionada con la clave foránea de la tabla de pedidos. Y aquí vamos a completar el conector correcto. Pues un usuario puede tener o ninguno o muchos pedidos, que fijaos que es lo que tenemos aquí. Un usuario puede tener o ninguno o muchos pedidos. Aquí ya no hay que poner el rombo, no hay que ponerlo porque ya estamos dando más información y no hace falta poner el usuario realizan pedidos. Para eso tenemos el modelado. Bueno, voy a grabar que llevo mucho tiempo sin grabar. Bueno, vamos a ver usuarios con opiniones. Vamos a empezar por lo fácil. Pues bueno, usuarios, copiar y aquí pegar por aquí abajo. Déjame, voy a poner esto un poquito más hacia aquí. Esto también. Para optimizar un poquito el espacio. Vale, pues vamos a la tabla de opiniones. Bueno, pues opiniones, esto es opiniones. Clave primaria, pues ID, opinión. ¿Qué necesitaremos? Esto lo quito,
Esto lo quito, ya añadiremos algo. Ah, por cierto, antes, ya que estamos y lo estamos haciendo bien, en la tabla de pedidos, el código de pedido seguro que va a ser una clave única, UK, porque todos los pedidos van a tener una clave única. Sería el NIF, el equivalente al NIF del pedido. Las claves no, nada. Las claves únicas, sí, ya lo he comentado antes, no abusar de ellas porque el rendimiento empeora el rendimiento cuando insertamos datos. Vale, vamos a opiniones. Bueno, pues opiniones, ¿alguna de los atributos de las columnas que necesitaremos para opinión puede utilizarse como clave única? Pues no sé, vamos a añadir datos y a ver si nos aparece alguna. Pues vamos a empezar por la opinión. La opinión va a ser, por ejemplo, un tipo de dato que se llama text. El tipo de dato text en base de datos creo que es un dato que admite, no me acuerdo de memoria, pero creo que admite hasta 65.536 caracteres. Más de sobras para dar una opinión, vamos, de sobras. Teniendo en cuenta que si no ocupamos los 65.000 y pico de caracteres, en el espacio en disco, en la base de datos, será estrictamente el que ocupe la opinión. Por lo tanto, no vamos a... La fecha sería importante, de tipo date. Aquí voy a poner puntos suspensivos, todos los datos que se os ocurran de la opinión. Esto lo borro. ¿Y qué más necesitamos? Bueno, pues la opinión pertenece al usuario. Ya los usuarios escriben opiniones, por lo tanto, y la relación entre usuarios y opiniones es un uno a muchos. Quiere decir que en esta tabla necesitaré alguna columna adicional que me permita identificar qué usuario ha escrito la opinión. Y es lo mismo que tenemos en la tabla de pedidos. Necesitamos añadir una clave foránea que va a ser ID usuario. Y aquí pondremos FK, clave foránea. De forma, nos vamos a copiar este conector. No sé dónde ha ido a parar. He hecho un copiar-pegar, pero bueno, da igual. Lo selecciono de aquí. Vamos a seleccionar que un usuario. Vamos a relacionarlo con la clave foránea. Aquí. Si veis que queda así de raro, pues ya sabéis, aquí lo acabáis de arreglar. Un usuario de la tabla de usuarios puede tener, bueno, este sería bien que lo pongamos un poquito más para acá, que quede mejor. Un usuario de la tabla de usuarios, una fila en la tabla de usuarios puede tener o ninguna o muchas opiniones. De nuevo, no es necesario que indiquéis el rombo porque ya no hace falta. Pues ya tenemos otra tabla. Vamos a ver, espera, que no sé si queda mejor así. Bueno, aquí se van cruzando. Bueno, no hace falta, se ve claro, ¿no? Claramente se ve que la tabla de usuarios está relacionada con dos tablas, no hace falta estar moviendo mucho las líneas de relación. Vale, siguiente tabla, pues la tabla de libros. Vamos a ver la tabla de libros que la tenemos aquí. Vamos a relacionarla con pedidos y relacionarla con opiniones. Pues vamos a ello. Vamos a copiar esta de pedidos. La pondremos por aquí. La vamos a alejar un poquito, ya veréis por qué. Y aquí pondremos libros. La clave primaria, pues ya sabéis, va a ser I de libro. Vamos a quitar las claves y las pondremos. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, pues la tabla de libros seguro que va a tener una columna que se llamará ISBN. El ISBN es el DNI de los libros, que va a ser de tipo char y no sé cuánto tiene el ISBN. Vamos a poner, me invento, 16, no sé exactamente. Vale, tendremos el título, que va a ser un varchar de
80, por ejemplo. Para, digamos, para abreviar, vamos a poner autor. Ahora os haré un comentario, ¿eh? Varchar de 80 y aquí hago un comentario. Bueno, autor. Vale, ¿y qué pasa a aquellos libros que tienen varios autores? Pues ojo, porque esto es otro error muy serio que yo he visto en diseños de bases de datos, que hablaremos de ellos cuando veamos las formas normales de diseño. Pero esta columna autor, ¿vale? Nos dice quién ha escrito el libro, ¿vale? Perfecto, me parece muy bien. Pero ¿y ese libro es, por ejemplo, un recopilatorio de poesía del siglo XX y qué autor pongo? Pues igual allá hay 5, 6 o 7 o 10 autores. Pues es un recopilatorio. ¿Qué autor pongo? ¿El primero que me pase por la cabeza? ¿Una lista de autores separados por comas? Claro, porque ¿qué hago? Por lo tanto, ojo con esta columna, este tipo de columnas, porque si un libro, en este caso, está escrito por más de un autor, no nos sirve. Tendríamos que crearnos una tabla específica de autores con una relación, pues bueno, un libro puede ser escrito por muchos autores y un autor puede escribir muchos libros. Encima sería una relación de las más complejas, muchos a muchos. De momento, por simplificar, y porque aquí no hemos identificado la tabla de autores, pero veis como cuando se hace ya el diagrama entidad-relación en el cual estamos poniendo las columnas, los atributos, nos pueden aparecer tablas nuevas. Y aquí claramente autor sería una tabla nueva seguro, ¿eh? No podemos poner autor y la lista de autores separadas por comas o punto y coma porque eso incumple una de las formas normales. Por lo tanto, concretamente la primera, o sea que ya vamos, incumplir la primera no es grave, es muy grave. Vale, pues de momento vamos a hacer la vista gorda, así bueno, pues vivimos en un universo en el que solo los libros los puede escribir el autor. No es así, pero vamos a hacer la vista gorda. El precio del libro, este sí que lo vamos a necesitar, ponemos precio. Se supone que como estoy en una tienda online, pues tendré un stock. Vamos a poner aquí stock. ¿Cuántos libros tengo de cada ISBN? Pues un stock que será un número entero. Y de nuevo, pues todos los... Voy a poner aquí puntos suspensivos. Todas las columnas, todos los atributos que necesitéis para el libro. Aquí ya el puntos suspensivos no se trata de identificar todos los datos que vamos a necesitar, es básicamente cómo hacer un diagrama entidad-relación, pero súper importante que tengamos en cuenta que autor será una tabla aparte. Editorial también podríamos poner, o sea, que todos los datos que se os ocurra, ¿eh? Ya. Vale, columnas, atributos de esta tabla que aparte de la clave primaria, que es clave única, podemos utilizar para identificar de forma unívoca a una fila, a un libro. Pues claramente el ISBN. Pues el ISBN además será clave única. Tened en cuenta que además es que este ejercicio de identificar una clave única es obligatorio, no es opcional. Porque si yo quiero consultar un libro, imaginad que ya está el frontend construido, toda la aplicación construida, y yo quiero consultar los datos de un libro, o de un usuario, o de un pedido, de cualquier... Yo no sé la clave primaria. Este dato es invisible para el usuario final, el que esté utilizando la aplicación. Es un dato interno que las bases de datos utilizan para poder gestionar más fácilmente la relación entre tablas. Pero realmente no es un dato que el usuario ni siquiera vamos a ver en el formulario. Cuando consultemos los libros, este dato ni siquiera va a aparecer. Aparecerá el ISBN, el título, el autor, el precio, el stock, pero este ni siquiera aparecerá. Claro, si yo quiero consultar un libro por su ISBN, quiero consultar un libro, necesito un dato conocido. Si yo quiero consultar a una persona, un usuario, pues seguramente tendré su NIF. Introduciré el NIF y haré la consulta por NIF. Si quiero consultar un pedido, pues introduciré el código de pedido. Si quiero consultar un libro, pues introduciré el ISBN del libro, que es algo que conozco. Por lo tanto, una consulta nos va bien tener una clave única para poder realizar la consulta lo más rápidamente posible. Lo que no puedo hacer, si este dato no está disponible fuera de lo que es el sistema gestor, es no identificar el ISBN como clave única y si yo quiero hacer una consulta por ISBN y no está marcado como clave única, pasarán dos cosas. Primera, la que hemos comentado antes, cuando hemos visto la tabla de usuarios,
que podría dar de alta más de un libro con el mismo código, con el mismo ISBN, y eso no puede ser, porque el ISBN es único para cada libro, es el div de los libros. Por lo tanto, primer error, podría tener filas con el mismo ISBN. Error. Segundo, las búsquedas serían eternas. Si yo tengo una tabla, imaginaos, con 10 millones de libros y quiero consultar por el ISBN y el ISBN no es clave única, ¿sabéis lo que va a hacer el sistema gestor, hermosos? Pues lo que va a hacer es situarse en la primera fila de la tabla, ir recorriendo fila a fila, lo que se llama en terminología de motor de base de datos un table space scan, y va a recorrer las 10 millones de filas hasta que encuentre una en cuya columna ISBN el valor coincida con el que estamos buscando. El rendimiento sería espantoso. Vamos, que se creó antes la galaxia que lo que tardaría la aplicación en buscar el ISBN en la tabla. Conclusión, clave primaria. Clave única. Clave primaria no. Clave única. La consulta por clave única son rapidísimas, rapidísimas. No voy a comentar ahora cómo funcionan, porque ya sería motivo de otro video tutorial de cómo funcionan los motores de base de datos, pero digamos que para abreviar un poquito, decir que las bases de datos tienen una tabla internamente, tienen unas tablas especiales donde están los índices y donde están los valores de esos índices. Y lo primero que hace el sistema gestor es buscar el ISBN en esa tabla, que es una búsqueda súper rápida, y esa tabla le indica en qué fila de la tabla principal, de la tabla libros, está el libro a buscar, el libro que tenemos que recuperar los datos. Por lo tanto, las búsquedas serán súper rápidas y encima nos va a evitar que demos dos libros con el mismo ISBN. La importancia de las claves únicas. Vale, pues ya tenemos la tabla libros, más o menos, y vamos a ver con qué tablas está relacionada. Por una parte con pedidos y por otra con opiniones. Vale, vamos a empezar por la fácil, con opiniones. Con la tabla de opiniones vemos que el sentido de la relación es de libros a opiniones. Quiere decir que la clave foránea la va a tener la tabla de opiniones. Esta es la entidad fuerte, libros, y la entidad débil es opiniones. Por la clave foránea siempre está en la entidad débil. Pues bueno, vamos a... Y hemos dicho que la relación eran 1, 0, muchos. Pues vamos a ello. Bueno, este mismo, luego ya los conectores, pues la clave primaria libro está, a ver si la logro conectar bien, con una clave foránea que todavía no hemos creado, vamos a crear ahora, que se llamará ID libro, en minúsculas para seguir con el resto de... Aquí pondremos FK. Vale, falta modificar el conector. Pues fijaos que la tabla de opiniones tiene dos claves foráneas. ¿Por qué? Porque actúa como entidad débil en dos relaciones, con la tabla usuarios y con la tabla libros. Por eso tiene dos claves foráneas. Cuando una tabla tiene dos claves foráneas, se acostumbra a indicar de esta forma, FK1, FK2. Porque si indicamos como FK, solo como FK como estaba antes, da la sensación de que las dos columnas a la vez, que es una clave múltiple. Una clave múltiple es cuando utilizamos más de una columna para configurar una clave, que no es el caso. Son dos columnas independientes y las dos son clave foránea, cada una de una tabla. Y de usuario con la tabla de usuarios y de libro con la tabla de libros. Vamos a modificar este conector para indicar que aquí es un 0 muchos. A ver si está todo correcto. Vale, no, lo he hecho al revés. He puesto el 0 muchos arriba. Pues nada, de nuevo lo rectifico. Aquí es un 1 y aquí un 0 muchos. Vale, pues ahora tenemos que esto lo vamos a acercar un poquito más aquí. Ahí. No, lo he empeorado. Lo vamos a dejar como estaba. A grandes males, grandes remedios. Pues un libro puede tener o ninguna o muchas opiniones. Dejadme que le quite un poco el zoom ya porque ya no, para que se pueda ver todo bien. Un libro puede tener o ninguna o muchas opiniones. Vale, pues ya tenemos la relación resuelta entre libros y opiniones. Vamos a resolver la de pedidos y libros que hemos visto que eran muchos a muchos. Claro, muchos a muchos implica dos claves foráneas.
entre pedidos, aquí tendríamos que tener una clave foránea que se llame id pedido y aquí tenemos que tener una clave foránea que se llame id libro, pero eso no es así. Porque cuando una relación es un muchos a muchos, el sistema gestor no entiende esas relaciones y lo que tenemos que hacer es construir una tabla intermedia de relación para poder dividir esa relación muchos a muchos en dos relaciones uno a muchos. Por lo tanto, nos vamos a crear una tablita, vamos a copiar esta de pedidos y vamos a ponerla aquí en medio, entre estas dos. Vamos a llamar, bueno, pues la tabla es una tabla de relación. Es una tabla técnica, podríamos llamar. Le vamos a llamar pedidos libros. ¿Por qué pedidos libros? Porque es una tabla que va a relacionar la tabla de pedidos con la tabla de libros. Puesto que no podemos poner una relación directa entre pedidos y libros porque son muchos a muchos, lo que vamos a hacer es poner una relación uno a muchos entre pedidos y esta tabla y otra relación uno a muchos entre libros y esta tabla. Es dividir un muchos a muchos en dos relaciones uno a muchos. Vamos a quitar todo esto para dejarlo más o menos limpio. Vale, clave primaria. Pues necesita esta tabla una clave primaria, una fila que nos vaya indicando según vayamos añadiendo filas que se vaya sumando una, pues bueno, nada nos impide el añadir una clave primaria. La podríamos mantener sin problema. Pero este tipo de tablas normalmente no llevan no tienen una clave primaria incrementada de uno en uno. Normalmente no. O sea, ya veréis cómo lo solucionamos. ¿Quiere decir que no va a tener clave primaria? Pues sí, pero vamos a hacer vamos a pulsar aquí eliminar. Duplicate. Bueno, creo que seleccionándolo y pulsar suprimir, ya está, me ahorro el. Vamos a ver qué tiene esta tabla. En teoría es una tabla de claves foráneas. Las tablas de relación normalmente solo tienen claves foráneas. Es posible que necesitemos alguna columna adicional, que ahora la añadiremos, pero vamos a resolver el tema de crear dos relaciones uno a mucho. Bueno, pues por una parte, esta tabla tendrá una columna que será id pedido. Espera, que esto lo vamos a poner así, ya veréis por qué. Y que va a ser una clave foránea, que vamos a llamar fk1. Por otra parte, tendrá una columna que se llamará id libro, porque es la otra tabla que queremos relacionar, id libro, y que será la clave foránea fk2. Vale, vamos a ver ahora la relación entre las tablas. Bueno, pedidos con esta tabla. Ya sabemos que pedidos está relacionada con libros, pero hay que relacionarla con esta y esta con esta. Bueno, puesto que son una tabla con claves foráneas, la relación irá de pedidos a pedidos libros. Recordad, siempre la relación va de la tabla principal a la tabla que tenga las claves foráneas. Vale, pues vamos a escoger esta relación. Bueno, pues un pedido puede tener aquí. Un pedido puede tener una o ninguna, o muchas filas en esta tabla. Bueno, ninguna no, una tendrá seguro. Vamos a poner los conectores para que se vea bien. Uno y aquí uno muchos. Por una parte, tenemos una relación uno a muchos entre pedidos y la tabla de relación. ¿Qué relación? Pues un pedido tendrá como mínimo una fila, porque un pedido si no tiene un libro no tiene sentido, al menos tendrá un libro, pues una fila o muchas filas. Vale. Y ahora entre libros y pedidos, pues un libro, vamos a volver a utilizar este conector. Este irá aquí. Este va aquí al libro. Queda súper horrible, pero ahora luego. Y aquí vamos a un libro. Puede que aparezca en ninguna fila si el libro no se ha comprado nunca, ningún usuario ha comprado un libro, aquí no habrá ninguna fila en esta tabla intermedia en la que aparezca ese libro. Por lo tanto, un libro puede ser que no aparezca en ninguna fila en la tabla de pedidos libros o aparezca en muchas, si es un libro que tiene éxito
y aparecen muchos pedidos, pues estará en varias filas. Fijaos cómo hemos descompuesto una relación muchos a muchos en dos relaciones uno a muchos, que son las únicas que entiende el sistema gestor. ¿Tiene clave primaria esta tabla? Pues bueno, podríamos añadir una clave primaria incrementada, como hemos visto antes, pero lo que se suele hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí más texto, pk, pk. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada columna por separado es una clave foránea y de pedido para poderla conectar con la tabla de pedidos y de libro para poderla conectar con la tabla de libros, pero las dos columnas, como si sumáramos las dos columnas, no sumadas la operación aritmética de sumar, sino como si concatenáramos las dos columnas, nunca se repetirían. Es decir, yo puedo tener aquí un pedido que aparezca en varias filas, porque si un pedido tiene, por ejemplo, 3 libros, pues tendré, imaginad que tengo un pedido que se llame el pedido 5. Aquí tengo un ID de pedido que se llame 5. Y ese pedido tiene 3 libros. Pues en esta tabla aparecerá ID pedido en 3 filas. ID pedido 5, el libro el 7. El libro 7 que tenga en esta tabla. ID pedido 5, el libro el 25. ID pedido 5, el libro 32. Se repetirá la columna ID pedido. Por lo tanto, esta no puede ser clave primaria porque no es única. Las claves primarias siempre tienen que ser únicas. Lo mismo pasa con libros. ¿Qué pasa si un libro aparece en varios pedidos? Pues este ID de libro, el 7, por ejemplo, aparecerá en varios pedidos. Si más de un usuario ha hecho un pedido de ese libro, aparecerá en más de una fila. Por lo tanto, ID de libro por separado, por sí solo, no puede ser clave primaria. Pero nunca se va a repetir, por ejemplo, ID de pedido 7, libro ID 5. Nunca se va a repetir. Esos dos valores en su conjunto nunca se van a repetir. Por lo tanto, vamos a crear lo que se llama una clave múltiple. Una clave múltiple es cuando más de una columna forman parte de la misma clave. Y esa clave va a ser la primaria. En este caso no es un numerito que se vaya autoincrementando, que se vaya incrementando de uno en uno, sino que hemos escogido dos columnas que como clave múltiple y esa múltiple es la clave primaria. Por eso ponemos PKPK, porque nos indica que las dos columnas forman parte de la misma clave primaria. Si fueran, fijaos que aquí hemos puesto FK1, FK2, porque cada columna por separado forma parte de una clave. Pero cuando dos columnas forman parte de la misma clave, ponemos PK, PK o FK, bueno, nunca veréis FK1, FK, FK, podríais verlo, pero es difícil. Pero, por ejemplo, si no logramos, por ejemplo, una clave única, si no logramos identificar una columna de una tabla que sea clave única, igual tenemos que una columna por sí sola no es clave única, pero dos columnas, el conjunto de dos columnas sí que pueden ser una clave única. Pues pondríamos UK, UK en esas dos columnas, indicando que es una clave múltiple. Aquí, por ejemplo, y ahora que he explicado esto, me vengo a la tabla de usuarios. Según lo que acabo de explicar, podéis decir, bueno, pues NIF y email en su conjunto es una clave, forman parte de la misma clave. No. Aquí para hacerlo correcto tenemos que poner UK1 y aquí UK2. Son dos claves únicas por separado. Cada columna es una clave única. Vale. Ya que las tablas de relación no solo únicamente contienen claves foráneas, si necesitamos más columnas las podemos añadir. Por ejemplo, ya que tenemos esta tabla, fijaos que yo aquí tengo toda la tabla de libros y esa tabla de libros es la que yo utilizo para toda mi aplicación. Es decir, aquí tengo todos los libros que tengo en mi plataforma, con el precio que tenga en ese momento el libro, en ese momento, eso es importante, ¿eh? El stock que tengo en ese momento, el autor, el título, otros datos del libro. Pero vamos a fijarnos en el precio, por ejemplo. Más que yo tengo un precio que se acerca a las navidades y lo tengo en oferta. Pues ese precio, el precio del libro vale 20, porque está oferta especial Navidad. Vale, pues muchos usuarios igual me compran este libro y el libro estará a precio 20, vale, perfecto. Pero imagina que cuando pasen las Navidades, vengo a esta tabla y digo, bueno, ya ha pasado la campaña de Navidad, pues lo pongo a su precio habitual, que son 25 euros o 30 euros, lo pongo a su precio habitual. Claro, ¿qué pasa con todos los pedidos que ya tenga de ese libro? Pues claro, si yo quiero recuperar los datos de ese pedido, diría, bueno, pues este pedido que pertenece a este usuario ha hecho estos 3 libros, ha solicitado estos 3 libros o este libro, y claro, ¿qué precio tiene el libro? Pues bueno, el precio son 30 euros, claro, pero 30 euros es el precio actual, no el precio que tenía el libro cuando se hizo el pedido. Por lo tanto, en esta tabla
podemos aprovechar y añadir todas las columnas que necesitemos. Por ejemplo, precio, dos puntos, decimal, 6,2. ¿A qué hace referencia este precio? Pues al precio que tenía el libro cuando lo compramos en su momento. Es decir, cuando compramos el libro nos lo va a indicar esta fecha. El pedido tiene una columna que se llama fecha. Este pedido puede tener uno o más libros. Pues una de las columnas, además de las claves foráneas, es bueno, pues el precio que tenía el libro en el momento en que lo compré. Es decir, el precio que utilicé en su momento para generar la contabilidad del pedido, que no tiene por qué coincidir con el precio que tenga en ese momento en la tabla de libros. Por lo tanto, aquí podremos añadir puntos suspensivos, que es todos aquellos datos adicionales que nos permitan reconstruir el pedido, entre ellos el precio. Pues ya tenemos nuestro diagrama entidad-relación. Vamos a ver cómo queda. Y con este diagrama entidad-relación, pues llegamos también al final de este video tutorial. El siguiente paso es, a partir de este diagrama entidad-relación, vamos a utilizar nuestro sistema gestor de base de datos, MariaDB, para construir ya la base de datos. Y veremos pues, otras particularidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir la base de datos. Recordad lo que os he indicado, que la tabla de libros, que es importante, sería interesante, podéis hacerlo como ejercicio adicional, eliminar esta columna autor y crear una tabla adicional de autores con una relación muchos a muchos entre libros y autores. Os lo dejo como ejercicio. Vale, pues finalizamos el vídeo y nos vemos en el siguiente, donde ya pasaremos a construir, a la práctica.